La bomba ha explotado, pero el estallido no es de dinero, es de orgullo y traición. El rumor más absurdo se ha confirmado. Erling Haaland está en Madrid para la revisión médica y se convertirá en el nuevo refuerzo del Real Madrid. El noruego llega con el pase supuestamente en su poder, rompiendo la tendencia histórica del club blanco. Sin embargo, la verdad oculta de esta transferencia, gratuita, es más oscura y más costosa de lo que se cree. El Manchester City no solo dejó ir a su máquina de goles sin un traspaso, impuso la condición más humillante en la historia de los fichajes. El Real Madrid tuvo que aceptar y declarar públicamente que su proyecto de jóvenes brasileños, Vinicius Jr., Rodrigo, y el futuro Endrick, era un fracaso estratégico. El precio de Haaland no fueron 100 millones, fue el sacrificio de la narrativa y la destrucción del futuro emocional de la Casa Blanca. Es una victoria propagandística para Pep Guardiola y una herida abierta para Florentino Pérez. ¿Cómo pudo el Real Madrid aceptar esta condición deshonrosa que mata la moral de sus propios jugadores? ¿Cuáles son las cifras exactas del pago por silencio que City exigió? ¿Y cómo reaccionan Vinicius y Rodrigo al saber que se han convertido en la moneda de cambio simbólica del fichaje de su nuevo compañero? Aquí desvelaremos la trama oculta de la operación Vergüenza Blanca, la traición silenciosa a los nuevos ídolos y el impacto táctico que obliga a Xabi Alonso o al próximo entrenador a desmantelar el tridente de la alegría. Suscríbete de inmediato, porque esta es la crónica del sacrificio que el Real Madrid pagó por el goleador noruego, y la historia que el club quiere enterrar. Comenta ahora mismo. ¿Crees que Haaland vale la humillación pública de Vinicius y Rodrigo? La cláusula de la humillación, el coste no monetario. La fachada de agente libre, que rodea el fichaje de Erling Haaland es el maestro engaño de esta operación sin precedentes. La realidad es que el Manchester City, al no poder retenerlo por una cláusula compleja heredada de Mino Raiola que permitía la salida unilateral bajo condiciones específicas, no ligadas a un traspaso directo a un club específico sino a una fecha, decidió convertir su pérdida en la ganancia más dulce, la destrucción de la moral de su máximo rival histórico en Champions League. El verdadero precio fue una cláusula de sacrificio estratégico impuesta por la directiva del City y avalada por Guardiola. El Real Madrid debía aceptar y hacer público que su estrategia de fichar diamantes en bruto brasileños era un fracaso demostrable ante el talento puro y directo que representa Haaland. Los términos exactos de esta cláusula de la vergüenza eran: la declaración de irrelevancia. El Real Madrid se comprometió a filtrar a medios clave, elegidos por el City, un informe interno que minimiza el valor ofensivo de Vinicius Jr. y Rodrigo Goes como jugadores de futuro, argumentando que su falta de consistencia en la finalización y su dependencia del desborde individual no garantizan el dominio europeo que el club busca. Este documento nunca será oficial, pero su filtración controlada ya está circulando en la prensa de Manchester, sirviendo como propaganda blue. La limitación del mercado brasileño. Se negoció un acuerdo no vinculante pero moralmente obligatorio para que el Real Madrid no compita por jóvenes talentos brasileños, categoría sub-20, en los próximos 2 mercados de fichajes. El sacrificio de Endrick es, por lo tanto, total. El Real Madrid fichó a la promesa solo para dejarla languidecer y ceder el terreno a sus rivales. El pago por silencio extra. El City exigió que la prima de fichaje de Haaland, destinada a Pimenté su padre, fuera inflada artificialmente, para que el coste total del jugador siguiera siendo un ejercicio financiero impactante, manteniendo la narrativa de derroche del Real Madrid. El City se aseguraba así la victoria moral y la crítica pública al método blanco. El rostro de la traición, Vinicius y Rodrigo, las víctimas. El impacto humano de esta operación, código libre, es devastador. Vinicius Jr. y Rodrigo Goes se han convertido en los rehenes emocionales de la llegada de Haaland. Ambos jugadores se enteraron de la cláusula de humillación a través de terceros, y la sensación de traición es total. Vinicius, el líder herido, Vinicius Jr., el jugador más determinante del Real Madrid en las últimas 2 Champions League, es el gran herido. La filtración del informe interno sobre su falta de finalización es un golpe directo a su confianza y un intento de desprestigio a su progreso meteórico. El vestuario está dividido entre el entusiasmo por Haaland y la solidaridad con Vinicius, cuyo futuro ahora se vuelve incierto. Rodrigo, el incierto comodín. Para Rodrigo Goes, la situación es aún más precaria. Ya era el sacrificado táctico por la presencia de Bellingham y Vinicius. La llegada de Haaland lo condena definitivamente al banquillo o a la banda derecha, donde su rendimiento baja. El mensaje subliminal del club es que Rodrigo es prescindible y su valor en el mercado podría ser utilizado para futuras operaciones. Endrick, el futuro congelado. El mayor sacrificado a largo plazo es Endrick. El joven brasileño fue fichado a bombo y platillo como la siguiente gran promesa. Con la llegada de Haaland, el camino de Endrick a la titularidad es un muro infranqueable. Su progresión se ve estancada, y el Real Madrid corre el riesgo de perder su inversión por falta de minutos y desilusión.
La sensación general es que el Real Madrid ha vendido su alma y sacrificado el futuro por una necesidad inmediata de gol, despreciando el trabajo de formación y progresión que tanto costó construir. La rendición de Florentino. ¿Por qué aceptar la humillación? La pregunta clave es por qué Florentino Pérez, el guardián del orgullo blanco, aceptó una condición tan denigrante. La respuesta reside en la tiranía de la inmediatez y el miedo a la vergüenza eterna. El miedo a Mbappé. La principal motivación fue el pánico a un segundo, no, de Kylian Mbappé. Florentino no podía permitirse el riesgo de quedarse sin la estrella generacional por tercera vez. La adquisición de Haaland era la única manera de asegurar el futuro ofensivo y cerrar definitivamente la saga Mbappé, liberando al club de la tensión y la indecisión del francés. El 0, en el traspaso. La tentación financiera de no pagar traspaso por un jugador de la categoría de Haaland era irresistible para la dirección económica. El Real Madrid puede permitirse los salarios y las comisiones, pero un desembolso de 200 millones de euros en una sola cuota habría desequilibrado las cuentas y limitado otras operaciones. El deseo de Alonso, o el próximo técnico, el próximo entrenador, ya sea Xabi Alonso o un perfil similar, exigía un 9 puro que garantizara 50 goles por temporada. El estilo de Vinicius y Rodrigo, basado en la movilidad, era visto como demasiado incierto para el dominio total que el Real Madrid desea. Florentino cedió a la exigencia táctica para blindar el proyecto deportivo. La victoria de Guardiola. La guerra de la propaganda. La salida de Haaland es un golpe deportivo para el City, pero la cláusula de humillación es una victoria propagandística incalculable para Pep Guardiola. El desmantelamiento narrativo. El entrenador catalán siempre ha cuestionado el modelo de fichajes del Real Madrid, basado en jugadores jóvenes brasileños que necesitan años de adaptación. Al obligar al Real Madrid a declarar el fracaso de Vinicius y Rodrigo, incluso en un informe interno filtrado, Guardiola desmantela la narrativa blanca de descubrimiento y formación y refuerza la idea de que solo el talento puro y ya formado puede garantizar el éxito. El mensaje a la Premier. El City envía un mensaje de autoridad a la Premier League. No solo son un club dominante, sino que pueden permitirse el lujo de dictar las condiciones de salida de sus estrellas, sacrificando dinero por destruir la moral de sus rivales continentales. La paz interna. La salida de Haaland libera a Guardiola de la presión táctica de adaptar su sistema a un 9 puro. El City volverá a su estilo de falso 9 y extremos móviles, un sistema que Guardiola domina a la perfección. La pizarra de la traición, el tridente desequilibrado. La llegada de Haaland obliga a desmantelar el tridente de la alegría que Vinicius, Rodrigo y Bellingham habían formado. El nuevo esquema será rígido y centrado en el 9. Haaland, el amo del área, su rol es el más simple y el más exigente, finalizar. El noruego ocupará el centro del ataque, obligando a los extremos a jugar más abiertos y a centrar con precisión. La movilidad será sacrificada por la efectividad. Vinicius, el nuevo asistente, Vinicius Jr., tendrá que transformar su juego. Ya no será el extremo goleador, será el extremo asistente que debe generar espacios y centrar balones a Haaland. Esto limita su libertad y redefine su rol, lo que confirma el informe interno filtrado. El dilema Rodrigo. Rodrigo Goes es la víctima táctica definitiva. Si Bellingham juega en la media punta y Vinicius en la izquierda, el único puesto para Rodrigo es la banda derecha, una posición donde no ha logrado explotar su potencial. La opción más probable es su venta para cubrir gastos y liberar espacio salarial. La reacción silenciosa. El vestuario roto. El ambiente en el vestuario del Real Madrid es de tensión contenida. La llegada de Haaland es celebrada deportivamente, pero la forma en que se ha gestado el fichaje ha roto la unidad emocional. La solidaridad con Vinicius. Los jugadores latinos y el núcleo joven han cerrado filas en torno a Vinicius Jr., sintiendo que la directiva ha traicionado el esfuerzo y la lealtad del brasileño. La frialdad de los veteranos. Los veteranos, Modric, Kroos, etc., mantienen la distancia. Para ellos, el éxito táctico es la única métrica, y la llegada de un 9 puro es una necesidad indiscutible. El desafío de Caicedo, o Tchouaméni, el mediocampo defensivo, Caicedo o Tchouaméni, tendrá la responsabilidad de cubrir el desequilibrio táctico que la presencia de un 9 fijo puede generar en el contragolpe rival. Su trabajo será crucial para que el nuevo sistema no se rompa. La operación Haaland es el fichaje más controvertido de la era moderna del Real Madrid. El club ha ganado un goleador y ha perdido el alma. El precio de la gratuidad fue la humillación pública y la destrucción de su proyecto futuro. La historia juzgará si la decisión de Florentino Pérez fue un acto de genio o una traición sin precedentes a sus propios ídolos. La máquina de goles llega al Santiago Bernabéu, pero lo hace sobre los escombros de un sueño brasileño. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima década es: si Haaland no logra ganar la Champions League en sus 2 primeras temporadas,
el Real Madrid de Florentino Pérez lamentará haber sacrificado el futuro de Vinicius y Rodrigo, y haber aceptado la humillante condición del City, o el orgullo blanco se antepondrá a la autocrítica, y la culpa caerá siempre sobre la mala suerte, o el destino, en lugar de la fría estrategia. Comenta tu opinión ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá la historia del fútbol. La segunda parte de esta historia de traición y ambición desmedida nos lleva directamente al epicentro del terremoto, el vestuario del Real Madrid y la oficina de Xabi Alonso. El fichaje de Erling Haaland a coste cero de traspaso, pero con la cláusula de la humillación impuesta por el Manchester City, ha desatado una crisis moral que el club blanco intenta tapar con contratos y cifras galácticas. La revisión médica del noruego es solo el preludio de una purga silenciosa que sacrificará a los nuevos ídolos para satisfacer la tiranía del gol. Vinicius Jr. Ya ha sentido el frío del desprecio, Rodrigo Goes tiene el cartel de transferible, y el sueño de Endrick se ha convertido en una pesadilla de banquillo. ¿Cuánto tiempo tardará Vinicius en explotar públicamente ante la injusticia de ser relegado a simple asistente? ¿Cuál es el plan de Guardiola para aprovechar la desmoralización de los jugadores brasileños del Real Madrid y ficharlos a precio de saldo? ¿Y cómo Xabi Alonso intentará silenciar las críticas con una fórmula táctica inédita que obligará a Bellingham a jugar de guardaespaldas? Aquí desvelaremos los detalles más íntimos de la crisis post-Haaland, la reunión de urgencia con el entorno de Vinicius y el verdadero precio que Florentino Pérez pagó por la victoria propagandística. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la crónica de la caída de los príncipes brasileños y la coronación del rey noruego. Comenta ahora mismo. ¿Crees que el Real Madrid ha sacrificado su futuro emocional por un golpe de efecto? La cumbre de emergencia. Vinicius, el nuevo renegado. La noticia de la cláusula de la humillación, que desprestigia la calidad de Vinicius Jr., impactó al brasileño como un rayo en cielo despejado. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una ira profunda. El jugador que se ha echado el equipo a la espalda en los momentos más difíciles, que ha marcado goles cruciales en finales de Champions League y que ha soportado un racismo atroz, sentía que su propio club lo estaba utilizando como un peón desechable en una negociación maquiavélica. Se celebró una cumbre de emergencia entre el director general, José Ángel Sánchez, y el entorno de Vinicius. El club intentó calmar las aguas con el argumento de la estrategia y la necesidad táctica, asegurando que el informe filtrado era solo una artimaña para facilitar la salida de Haaland sin coste. Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. El nuevo contrato, escudo. El Real Madrid se apresuró a ofrecer a Vinicius una revisión simbólica de su contrato, aumentando su salario en el tramo final para compensar el daño moral y blindarlo ante una posible fuga. Este nuevo contrato, escudo, es un intento desesperado de demostrarle que su valor económico sigue siendo máximo, aunque su valor estratégico haya sido sacrificado. La promesa de la capitanía, a largo plazo se le hizo la promesa velada de que, a largo plazo, Vinicius sería el líder natural y capitán del equipo, un gesto vacío mientras Haaland ocupe el centro del protagonismo. El rol de Sacrificial Creator. Xabi Alonso o el próximo entrenador le comunicarán a Vinicius que su nuevo rol será el de Sacrificial Creator, creador sacrificado desbordar, centrar y generar caos para que Haaland finalice. Su cuota de gol se verá reducida drásticamente, y su rol pasará de protagonista a facilitador. Para un jugador de la ambición de Vinicius, esto es un paso atrás en su carrera por el Balón de Oro. El destino de Rodrigo, la venta inevitable. Si Vinicius es el renegado, Rodrigo Goes es el desahuciado. Su situación es insostenible con la llegada de Haaland. El Real Madrid ha filtrado a la prensa que Rodrigo es el activo más vendible y el candidato ideal para sanear las cuentas tras el coste de las comisiones y el salario de Haaland. El precio de salida, anti-Barcelona. El club blanco ha fijado un precio de salida alto, cercano a los 100 millones de euros, no solo para obtener un beneficio neto, sino para evitar que el Barcelona pueda hacerse con sus servicios. La idea es venderlo a la Premier League, Liverpool o Arsenal son los rumores más fuertes, donde su valor es reconocido y su impacto financiero sería máximo. El minuto de la basura. El papel de Rodrigo en el nuevo Real Madrid se limitará a los minutos finales, como revulsivo o sustituto de Haaland o Vinicius en partidos intrascendentes. La falta de confianza en su capacidad de adaptación a la banda derecha es el argumento táctico que sentencia su salida. La presión de la gente. El agente de Rodrigo ya está trabajando activamente en encontrar un destino que le garantice la titularidad y el protagonismo. El brasileño no quiere pasar un año en el banquillo y ver su progresión estancada por la tiranía de Haaland. La salida de Rodrigo es una cuestión de semanas, no de meses. El cementerio de promesas. Endrick, la joya perdida.